nosotros los días lunes, viendo cosas, bienes, la última clase que vimos bienes en relación a las personas, y que nos falta ver la última parte de lo que es objetos, cuando veamos patrimonio y la función de garantía que cumple el patrimonio, que eso lo vamos a estar viendo el lunes 24. El doctor lo que hizo es avanzar a la otra parte del esquema y él empezó por las causas de las relaciones jurídicas. Y entonces, como nosotros queremos saber cuáles son las causas de una relación, ahí es donde entramos a ver este tema que él empezó a dar con los hechos y los actos jurídicos. Porque, a ver, el sujeto es fácil entenderlo. En las relaciones jurídicas hay sujetos interviniendo. ¿Sí? Sujetos que, en función de los sujetos que están en esa suerte de relación, sea contractual, extracontractual, lo que fuese, que se genere una situación jurídica, es fácil entender. Es fácil entender que se compone de sujetos, personas físicas, ya sean personas jurídicas. Las relaciones jurídicas están dadas entre personas y que tienen que ver con una cosa, con un objeto, con algo que nosotros contratamos. Tenemos una idea de un contrato, vamos a versar sobre algo que estamos pretendiendo, ¿sí? Una obligación que accede a cumplimentar alguna situación. Este es el objeto de la relación jurídica. La causa es ¿qué está formando? ¿Qué es? ¿Cómo es que se forma? ¿Qué es lo que está diciendo que entre dos personas se ha creado una relación jurídica? Y entonces, en esto es que tenemos esta idea de que la causa de las relaciones jurídicas está conformada por hechos y por actos jurídicos. Yo quiero que me cuenten un poquito qué vieron con el doctor hasta dónde llegaron con él. ¿Entienden el esquema que le doy para que se orienten en la materia? 264, sí. Transmisión de derechos, actos voluntarios, actos ilícitos. Bien, vieron desde el 257 al 264. Sí. Entonces, hasta mucho. Poner. Sí, es la derecha como que no. Y entonces, a ver, si han podido intervenir esa diferencia que tal como está. De lo que han visto, yo me voy a quedar con una pauta, si han tenido claridad de conocimiento, si ustedes me pueden responder esto. A ver, si quieren preguntar, es muy sencillo. Sin estar leyendo los libros, si les quieren ustedes como concepto de la clase, ¿qué le pueden decir? ¿Cuál es la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico? Esto es como un objeto y el acto es entre dos personas, hay una relación jurídica. Ajá. ¿Estamos todos de acuerdo? No es que sea voluntario y es involuntario. Ajá. Ahí estamos agregando elementos. Bien. ¿La? La inmediatez que tiene el efecto jurídico. La inmediatez, a ver si ahondamos un poquito en este... Claro, por el hecho jurídico, el efecto jurídico. Bien esto, el hecho jurídico, acá estamos con un elemento importante, genera efectos jurídicos, bien. Y el efecto jurídico lo que genera es que inmediata.
¿Qué otra idea me surge de diferenciación entre hecho y acto? ¿Es producido por la naturaleza? ¿Un hecho jurídico? Por el acto jurídico, por el hombre, y también el hombre. Uno de los elementos es que sí. Bueno, así tienen someramente la idea. Bueno, vamos a ahondar. La diferencia, las dos cosas son causas de las relaciones jurídicas. ¿Sí? Tanto los hechos jurídicos como los actos jurídicos. La diferencia, si bien acá apuntado por lo que decís vos, y bien también vos, Luna, es que cuando yo estoy hablando de un acto jurídico, estoy queriendo que tanto el hecho como el acto son situaciones que están produciendo efectos jurídicos. ¿Sí? La diferencia es que el acto jurídico, yo como finalidad tengo la intención de que produzca efectos jurídicos. Cuando yo estoy hablando de un acto jurídico es porque las partes que intervienen en esta relación jurídica han tenido como finalidad que se produzca esa consecuencia jurídica. ¿Sí? Están ahí y quieren la producción de esa consecuencia. ¿Entienden? En el hecho, a veces, el hecho también produce consecuencias jurídicas, pero no necesariamente, no tengo ahí la voluntad, no tengo necesariamente dos personas que han querido esa consecuencia. ¿Comprenden? Me alegro que digan. Entonces me van a dar un ejemplo del acto jurídico. No pagar el contrato, no pagar el contrato, no pagar el contrato de alquiler. Antes que el no pagarlo, celebrar el contrato es el típico ejemplo de un acto jurídico. Las personas están efectuando este convenio, esta celebración, porque entre estas dos personas va a haber una relación jurídica. ¿Sí? Es lo que hablábamos al principio. Obviamente son dos sujetos, que se llaman partes, cuando estamos hablando de un contrato. ¿Sí? Hay dos partes. Tienen un objeto que es sobre lo que versa eso que están contratando, ¿sí? Alguna obligación o algo a lo que le van a dar forma. Y están porque justamente quieren celebrar ese contrato, tienen la finalidad de crear ese acto jurídico que va a tener consecuencias. Entonces, contrato de compra-venta. Uno se obliga a una cosa, el otro se obliga a otra, pero esas dos personas que están queriendo eso. Un contrato de locación, uno cede una cosa para su uso y goce, el otro acepta obligarse a pagar mensualmente un canon locativo. ¿Sí? Esa relación que se ha formado entre esas dos personas, entre esas dos partes, es un acto jurídico. ¿Sí? Después desmenuzarán actos jurídicos de todas las formas, y las modalidades específicas que tienen que tener, y cómo son las formas que establece la ley, pero quiero que entiendan este concepto de acto jurídico. Entonces, ¿entienden cuando hay un acto jurídico? ¿Qué es lo que diferencia el acto del hecho? La finalidad de querer lograr esa consecuencia jurídica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes sacan más con la diferencia entre actos y hechos, es que hemos recorrido desde el hecho, hemos recorrido un camino que nos lleva hasta el acto. Obviamente, ahora lo vamos a ver, todo acto jurídico es parte de un hecho. ¿Sí? Pero tiene elementos propios que a veces el hecho no lo tiene, que justamente es esa finalidad. Entonces, díganme un ejemplo de hecho jurídico. Anulación. Caída de granizo. Accidente de auto. ¿Por qué? Porque vos tenés que
podés hacer... Si tu finalidad no era cagar al otro. No, pero vos podés, a través de eso, mucha la palabra. No, con total Con- seguro que ahí te sale Claro. la consecuencia jurídica, digamos. Bien, La demanda que vos le puedas hacer. bien. Porque hay hechos, los hechos pueden ser naturales o pueden ser con la intervención del hombre. ¿Sí? Los naturales provienen de la naturaleza y pueden ser cosas en las que el hombre no interviene en absoluto en cómo se desencadena este hecho, pero sí puede traer consecuencias jurídicas. El ejemplo típico es: yo tengo contratado un seguro de granizo, la naturaleza va a estar produciendo el hecho y ese hecho va a acarrear unas consecuencias que van a tener efectos jurídicos en función de este contrato que yo tenía, ¿sí? La compañía de seguro tendrá que estar resarciéndome en función de un hecho que se ha dado por la naturaleza. Puede ser que sea intervención de las personas también, pero que no tenemos qué elemento para que no sea un acto jurídico. ¿Qué elemento estaría faltando? La finalidad. La finalidad. Yo no quiero, no es que quiera estar creando esta situación de acarrear una consecuencia jurídica, pero sí, por la intervención de dos personas, estamos hablando de un ilícito, de todas maneras, dos personas que han intervenido y que las consecuencias jurídicas va a estar existiendo de todas maneras. Entonces, eso es la diferencia entre lo que es hecho jurídico de lo que es acto jurídico. Nosotros en el código anterior lo teníamos establecido en distintos articulados más extensos que lo que tenemos actualmente. Ahora lo tenemos, la definición de hecho, en el 257. Hola, ¿cómo te va? Y dice: hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Como un buen tino, el código actual habla de que produzca estas nacimiento, modificación o extinción, porque el código anterior hablaba de cuando eran susceptibles de producir, y entonces era con unas cuantas hojas sobre por qué susceptibles, que no susceptibles, que hay niveles, con que las consecuencias sean susceptibles de producir, sí o no. Bueno, ahora estamos hablando, dejamos esa discusión de lado y hablamos directamente de cuando este hecho produjo consecuencias. Yo les digo, pueden intervenir, pueden ser naturales o pueden ser humanos. Dentro de los humanos podemos estar hablando de voluntarios o involuntarios. Cuando hablamos de los actos voluntarios, también los podemos dividir en actos lícitos o ilícitos. Y cuando hablamos de los lícitos, lo podemos dividir en los simples actos lícitos o los actos jurídicos. Y entonces,
Ahora lo tenemos mejor ubicado en el código y lo que habla después del 257, que es el hecho jurídico, hablamos directamente de lo que son los simples actos lícitos. Y dice, el simple acto lícito es la acción voluntaria, no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces estamos hablando de actos humanos, voluntarios, lícitos. Nos diferenciamos del acto jurídico porque ¿qué le está faltando a esta acción para hacer un acto jurídico? Estamos hablando de un hecho voluntario, de un hecho jurídico, humano, voluntario, lícito, y no es acto jurídico, porque les está faltando la finalidad. Recuerden, el acto jurídico, lo que diferencia al resto es que tiene la finalidad. La ley lo dice, el fin inmediato. Y lo dice en el 259. Estos articulados se lo tienen que aprender simplemente para aprobar la materia, para el resto de la carrera, ¿sí? Lo que es hechos jurídicos, actos jurídicos. Entonces el 259 dice, el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato, y esta es la gran diferencia con los hechos, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Hola, ¿cómo estás? Luego pasa el código a hablar de lo que son los actos voluntarios. Y la diferencia de lo que son los actos involuntarios. La realidad es que en el articulado lo establece como siguiendo a lo que son los actos jurídicos, pero no necesariamente tienen que ser actos jurídicos los voluntarios y los involuntarios. Lo que les va a dar el carácter de actos jurídicos va a ser que tengan este fin de generar consecuencias. Pero bien pueden ser actos lícitos, voluntarios o involuntarios, o también pueden ser ilícitos, es decir, que no llegan a la característica de actos jurídicos. ¿Comprenden? Cuando nosotros estamos hablando, tenemos un esquema que son los hechos jurídicos. Partimos de los hechos. ¿Todos saben lo que son los hechos jurídicos? Sí, ya lo saben. ¿Recordarán o no? Pero ya lo saben. Y dijimos que estos pueden ser naturales o pueden ser humanos. ¿Sí? Pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Pueden ser lícitos o pueden ser ilícitos. Los lícitos pueden ser simples actos, lícitos, creo que lo dice así el código actual, simples actos lícitos, o pueden ser
Actos jurídicos. ¿Entendieron? Esto es lo que estuvimos hablando en esta clase. Tengo que poner todos los artículos nuevos. Vieron todos. El 257. El 258 y el 259. Esto es lo que vimos. Entonces, el 260 habla de cuando es un acto voluntario. Es decir, por más que en el articulado lo estén estableciendo después de los actos jurídicos, la realidad es que nosotros podemos tener actos voluntarios acá, ¿comprenden? Que no tengan específicamente la necesidad de la finalidad. Ustedes recuerden que la diferencia entre esto, entre actos jurídicos y hechos, es que acá tenemos la finalidad de crear la consecuencia jurídica, ¿sí? Con los hechos también se crea, pero sin tener esa finalidad. Cuando estamos hablando ahora de cuáles son las características de los actos voluntarios, obviamente vamos a estar, todos estos van a tener voluntariedad, ¿sí? Pero también podemos tener acá, con el hecho de ser humano, ya podemos estar hablando de que haya voluntariedad o involuntariedad, aunque no estemos llegando a los actos jurídicos, ¿comprenden? Bueno, entonces, el 260, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Bien. Acto voluntario. Bien. Entonces, ya lo vieron a esto con el doctor, ¿no? Bueno, de acá, de este artículo, ¿cuántos elementos saben ustedes que tienen que tener? 4. 4. Porque el artículo continúa. Hay 3 elementos que son internos de la persona y hay un elemento externo. ¿Sí? Entonces, los elementos internos, ¿qué es lo que tiene que tener la persona? Es discernimiento, intención y libertad. Pero esta voluntad tiene que ser manifestada por un hecho exterior, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en este artículo tenemos 4 elementos. ¿Qué es el discernimiento? La capacidad de saber que está bien o está mal lo que hace. Sí, podemos decir que es la cualidad, no sé si lo han definido con el doctor de alguna manera. Comprender el significado y el alcance de los actos. ¿Cómo? Comprender, que permite a la persona comprender el significado y el alcance de los actos. Bien. Es eso. Causas que lo afectan. Bien. Podemos decir también es la cualidad o la facultad del sujeto
por la cual conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Hay doctrina que lo establece de esa manera. Hay otra definición que es de Cifuentes, que dice que es la madurez intelectual para razonar, para comprender y valorar el acto y sus consecuencias, que tiene que ver más o menos con lo que dijiste vos de la definición que les dio el doctor, ¿sí? ¿La primera que era? No tengo el autor, es la doctrina general, que es muy citado, uno lo tiene como doctrina, yo por lo menos en este momento no lo tengo acá cuál es el autor. Y el segundo sí, que es una de Cifuentes que me gusta bastante y que tiene que ver con esto. La madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. Entonces, si yo tengo esta madurez intelectual, si yo comprendo este acto y las consecuencias que tiene ese acto, puedo decir que estoy obrando con discernimiento. Para saber si tengo discernimiento o no, para medir si tengo discernimiento o no, en el derecho comparado hay distintos sistemas dentro de la codificación para determinar cómo establezco el discernimiento en una persona o no. Los distintos sistemas son dos, hay uno que es flexible y hay otro que es rígido. El flexible es entender que yo en cada situación tengo que estar atendiendo específicamente a ese sujeto que forma parte de la relación jurídica. Entonces, me fijo específicamente si ese sujeto tiene discernimiento o no. Y el otro sistema de codificación es un sistema rígido, donde la ley misma le está asignando o le está negando discernimiento a una persona en virtud de distintos factores. Es la ley. En una es un sistema flexible donde yo tengo que verificar en cada sujeto de la relación jurídica si esa persona específica tiene discernimiento o no, para saber si estoy hablando, para poder saber si ese acto voluntario tiene discernimiento o no, tiene ese elemento. En el otro sistema es la ley la que está diciendo, le estoy asignando discernimiento o le estoy negando el discernimiento en función de factores que ya establece la ley. ¿Y el nuestro cuál es? Nuestro sistema. La edad y las causas que lo afectan. Ajá, parece que es rígido. Flexible. Flexible. En principio, para estar estableciendo si tenemos el elemento interno de la voluntad, que es el discernimiento, nuestro sistema es rígido. Atiende lo que la ley establece respecto de la capacidad. Y la ley establece que, y en este caso directamente ya lo establecido específicamente en el otro artículo. Este código ya lo volcó directamente en el 261 y dice: es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien al momento de realizarlo esté privado de la razón. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Entonces, establece parámetros que son rígidos. Ustedes saben que la capacidad se presume. Si yo tengo un adulto, mayor de edad obviamente,
voy a entender que es una persona plenamente capaz, ¿sí? Y en tal caso me tendrán que estar demostrando lo contrario para poder establecer que ese acto que se llevó a cabo estaba careciendo de discernimiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un acto jurídico establecido por una persona interdicta, ¿ese acto es voluntario o es involuntario? ¿Qué habréis preguntado? Hay un acto jurídico en donde una de las personas que interviene está interdicta. ¿Ese acto es voluntario o es involuntario? Involuntario de acuerdo al inciso A del 271. Hay que explicar esa dos por qué. Y lo que dice claramente, el acto de quién, al momento de realizarlo, está privado de la razón. Bien. El dice está privado de la razón. ¿Todos saben qué es la interdicción? Yo sé que todos deben saber lo que es la interdicción, los que han sido alumnos míos en la comisión anterior, porque... Bien, otra vez. Es la sentencia que declara insana a una persona. Cuando una persona es interdicta es porque tiene una sentencia de interdicción y entonces estamos, en ese caso, hubo un proceso donde se lo declaró incapaz. Ahora ustedes saben que esto se ha modificado bastante, que las incapacidades rara vez son absolutas y que además son revisables cada 3 años, ¿sí? Pero entonces, si estamos en el caso de una persona que ha sido declarada incapaz y realiza uno de los actos humanos, lo voy a tener que poner en el carácter de involuntario si esta persona es interdicta, ¿entienden? Porque les está faltando uno de los elementos que es el discernimiento. No sé si los estoy mareando más o no con las clases que les doy yo en función de lo que dio el doctor. ¿Voy bien? En realidad debemos estar diciendo lo mismo, pero... Entonces, tenemos dos elementos dentro de esta rigidez legal para determinar la voluntariedad o involuntariedad sobre el discernimiento, ¿entienden? Los dos elementos, porque les hablaba de que pueden ser sistemas rígidos o flexibles, los dos elementos, uno tiene que ver con, vos lo dijiste bien, con la edad de la persona, y el otro tiene que ver con la privación de la razón. Porque el artículo directamente dice, si estamos hablando de un menor de 13 años, no tenemos elementos de voluntariedad para los actos que sean lícitos, y si estamos hablando de un menor de 10 años, nos está faltando la voluntad para los actos ilícitos. Entonces, si estamos hablando de un acto otorgado por alguien que está dentro de esa barrera de edad, o sea, para abajo, directamente sabemos que vamos a estar dentro de los involuntarios. Entonces, los elementos que nos marca el código es la minoridad y la privación de la razón. Dice el inciso A, el acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón. Antes estaba
modificado en función de que estuviéramos hablando de demencia. Ustedes saben que ya no se utiliza ese término en el código, pero hacía de todas maneras dos distinciones. Digamos, este ejemplo que le di del interdicto y otro que tenía que ver con la privación accidental de la razón. Bueno, el código descarta esa diferenciación y lo que establece directamente es al momento de realizarse el acto, ¿hay razón o no hay razón? No importa si estamos hablando de un interdicto, no importa si estamos hablando de alguien que fue privado de la razón en ese momento por cualquiera de las posibles circunstancias que pudieran existir. Una consulta, profesora, ¿pero no era el núcleo del acto del interdicto? Bueno, eso tiene que ver con la validez o la invalidez. Chicos, no es lo mismo la voluntariedad o la involuntariedad de un acto con la validez o la invalidez del mismo, ¿sí? Son cosas diferentes. Nosotros acá estamos determinando si este acto es voluntario o es involuntario, más allá de que sea válido o inválido. Sucede que, bien con esto, si estamos hablando de un interdicto, vamos a saber que ese acto, un interdicto está realizando un acto jurídico, y vamos a saber que ese acto es nulo, ¿sí? Porque no tiene validez, porque no tiene, ¿qué no tiene? Razón. Pero más que razón, el no tener discernimiento nos ubica en que no es voluntario, pero a su vez, al haber una interdicción, nos está privando de qué a ese sujeto, nos está privando de uno de los atributos de la personalidad, que es la capacidad. Entonces, estoy hablando de que es un sujeto incapaz de estar obligándose, ¿entienden? Entonces, una persona interdicta realiza un acto jurídico y ese acto va a ser nulo, ¿entienden? Porque, además de ser obviamente involuntario, porque no tenemos discernimiento, la interdicción lo que hizo es restringirle la capacidad. Eso lo vimos en el cuatrimestre anterior. De ahí proviene la nulidad. Nos está faltando uno de los elementos de la persona. Aquí. No obstante, que de todas maneras, depende en qué situaciones, de todas maneras haya que resarcir en algunos casos. Yo estoy hablando de un acto involuntario ilícito. A ver, un involuntario ilícito. Un ejemplo que se les pueda ocurrir de un involuntario ilícito. Si yo digo involuntario es porque me está faltando, por falta de discernimiento, ¿sí? Sí, o pongamos que tengamos el caso de un menor de edad, que ahí exactamente qué es lo que le está faltando, ¿cuál es la restricción? La minoridad, ¿sí? Un menor de edad que maneja y que choca, estamos hablando de un involuntario, ¿sí? Porque nos está faltando este elemento, y comete un acto ilícito. Entonces, de todas maneras, ¿habrá resarcimiento? De todas maneras, sí, de todas maneras, sí. Más allá de que uno tenga que estar respondiendo o no respondiendo, otra cosa es tener en claro esta calidad del acto, si es voluntario, si es involuntario, si es nulo, si es anulable, si se responde, si no se responde. Son situaciones que uno tiene que tener esclarecido de todas maneras, pero siempre viene bien tener un esquema de dónde estoy ubicado para saber en función de eso cómo puedo, hasta dónde tengo la extensión de la responsabilidad. Después ustedes van a ver bien el tema, lo vamos a ver con más amplitud, el tema de cómo se responde por los actos de alguien privado de la razón que está generando un daño. ¿Cuáles son los otros elementos que vieron dentro del involuntario?
intención y libertad. Bueno, podemos decir que hay intención cuando existe adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado. No sé cómo les habrá dicho el doctor, pero más o menos debe haber sido lo mismo. Cuando existe adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado. Yo quiero, yo entiendo que lo que me voy a estar obligando es a esto. Y hay correspondencia entre lo que yo entiendo que voy a hacer y lo que finalmente me voy a obligar. Sí, decime, ¿te quedaste? No lo entiendo. Hay intención cuando existe adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado. Yo firmo este contrato porque yo exactamente quiero efectuar este acto jurídico. ¿Sí? Sí, esos son los vicios que están afectando la intención. Sí, sí. Los vicios que afectan a la intención es el error y el dolo. ¿Qué es el error? La faltación de los puntos. Sí. Una falta de conocimiento o un conocimiento insuficiente y el dolo querer hacer un daño, un acto, ¿eso es el dolo? Intención de Mire, administrar mentiras, artificio o algo por el estilo para crear una situación. Creo que está bueno. Cuando una persona utiliza un artificio o una maquinación, un artilugio, un sí. artilugio, Sí. una ¿Para qué? maniobra para que la otra persona cometa una maniobra engañosa. Ajá. A ver, sí, yo me represento el daño y aún así lo hago. Me represento consciente del daño que causo, igual lo hago. Bueno, ese concepto de dolo está bien de alguna manera, pero en otro ámbito. ¿Sí? Está bien. Eso es una actitud dolosa. Yo quiero ocasionar un daño. ¿Sí? Yo sé que lo voy a ocasionar y hago y actúo de esta manera. Pero acá cuando estamos hablando de cómo es que es el dolo en la intención, volvamos a situarnos en que los elementos del acto voluntario, ¿qué tiene que tener el acto voluntario? Discernimiento, una persona tiene que saber qué es lo que va a hacer, tiene que tener la intención de hacerlo, y dijimos que la intención ¿qué era? Era esta adecuada correspondencia entre lo que entendía con lo que va a hacer. Entonces, ¿qué puede viciar la intención? El no haber entendido bien, el error. ¿Sí? Yo entendí otra cosa, yo no sabía que estaba vendiendo mi casa. Y es que no fuera un error, o sea, después vamos a ver qué clase de error se admite y qué clase de error no, ¿sí? Pero, en principio, no tengo intención cuando yo estoy entendiendo mal lo que estoy haciendo. ¿Comprenden? Y ahí estoy hablando del error que está viciando la intención. Y dijimos que el otro vicio de la intención era el dolo. Entonces, aplicando eso que ella dice, el dolo es ocasionar daño. La contrapartida del error. No, es lo que dijiste vos. ¿Qué dijiste? Es eso mismo, es provocar en el otro un error, ¿sí? Es eso, yo sé, no es que yo comprendí mal,
me hicieron, me informaron mal, dolosamente, yo entendí mal cuál era el acto que iba a estar ejecutando, porque alguien obró con dolo y me informó a propósito para que yo hiciera ese acto jurídico o ese acto, ¿comprenden? Entonces es este concepto de dolo, de entender el daño, pero provocarlo a otro. Entonces yo no, la verdad es que no tenía intención, porque exactamente cuando me informaron en el contrato previo a qué era lo que yo me sometía, me informaron en otros términos y me hicieron, me dieron una información totalmente diferente a lo que yo finalmente firmé en el contrato. ¿Comprenden? Porque no tuve nunca la intención esta, porque la realidad es que entendí que el objeto del contrato iba a ser otro, no lo sé. Después veremos ejemplos de cómo puede llegar a ser. Entendí que me iba a obligar en pesos, porque así me lo informaron, y la verdad es que me obligué en dólares. No era esto lo que yo estaba pretendiendo, no era esa mi intención. ¿Comprenden? Ahí es el dolo. El dolo que dice la intención del acto voluntario. ¿Te quedaron dudas, Norma, no? ¿Tu nombre? María. Yo tenía otro concepto de lo Ajá. no sé si estamos, no, código siempre, yo la verdad es otro concepto. Es que es lo mismo, es un obrar, es que es lo mismo. Claro. Esto es privado, No, pero alguien está cometiendo un daño. Alguien está cometiendo un daño. Y vos, alguien es consciente. Yo me he visto en civil, Sí. actos y hechos, Sí. con la definición de familia, Sí. penalista, como que es alguien que se representa un daño y que aún a sabiendas de que se representó el daño lo hace igual. ¿Sí? Pero eso se pasa, también se civiliza, no es nacional. Sí, claro, sí, también sí. Pero, Por eso. a ver, pero ese es el que dolosamente está engañando a otro. ¿Comprender? Sí. Ese es el que está ejerciendo este ardid, esta argucia, y que está engañando a otro, para que el otro cometa. ¿Comprender? Entonces, claro, está puesto desde aquel que comete el dolo. Yo caí en un error, pero en un error que dolosamente me provocaron. Ese es el vicio en la intención. ¿Cómo? Y un ejemplo claro Un artículo penal y te digo que te estás viendo la recomendada de si lo que eso, como lo ves, pero a vos te dice la noche, vos no lo lees, no te puedes dar ya. Si te un celular o no. Sí, algo que está engañando para que vos lo sirves y vos en vez de leer lo podemos leer, porque te cambia a la persona que esté viviendo en el contrato. Bueno, pero lo está haciendo, no se lo puede hacer. Claro, puede ser la otra parte, obviamente la otra parte, y bueno, y uno que no ha tomado los recaudos necesarios porque no los ha podido tomar, para que vean la situación específica. Ya vamos a ver qué ejemplos podemos traer de esto. Siempre son complejos los ejemplos de errores. Puedes poner en un contrato términos que uno no termina de entender. No, claro. Y después cuando pasan las cosas, por ejemplo, en la suspensa, es un gran problema para mí. O sea, al ponerse nombre a cosas, qué sé yo, cuando los administradores arman los contratos, ponen nombres. Si veo una La pintura, medida que vos crees que es una cosa y termina siendo otra, Claro. Claro. sí, Terminás firmando y después terminás que siendo nos otra. está faltando claridad como para inducir al error. Esa sería la situación, ¿no? Algo que hay un ejemplo típico y que ahí está error, dolo. Celebra un matrimonio. Donde uno de los contrayentes son gemelos y se casa con el gemelo que no correspondía a lo que Dios se quería casar. Bueno, pero ¿es un acto jurídico? Sí.
la celebración de matrimonio, ¿es un acto jurídico? Sí, estamos dentro de esta situación, obviamente, es un hecho humano, voluntario, lícito, con el fin de lograr una consecuencia jurídica. Estamos en un acto jurídico, ¿sí? Entonces, a ver, el matrimonio celebrado con una persona que no es con quien yo me quería casar. ¿Entienden que esto es un acto que está viciado? ¿Y en qué está viciado? En la voluntad, y dentro de la voluntad de la intención. ¿Sí? Yo caí en un error, a ver, provocado por otro. ¿Les parece el ejemplo de...? Es una compra. Con el hermano Sí, habrá que probar el motor. Un rol de hoy certificado falso. Más allá de que podamos caer en una cuestión penal, de hecho, en las cuestiones podemos estar diciendo que este acto está viciado por esta situación, como yo que eso pretendía, más allá de que a veces caemos en tipos penales, ¿sí? Pero, conmigo van a tener... Yo no sé si voy a continuar dando este tema porque en realidad es un tema del doctor, pero me podrían traer para el lunes que nos vemos algunos ejemplos de error y dolo en actos jurídicos. Así lo hacemos un poquito más entretenido. Siempre es una barrera dificultosa de hasta dónde me engañaron, hasta dónde yo entendí mal. Sí, es complejo, pero voy a ver si puedo... Cuando uno se arrepiente dice, no, fue un error, entendí mal y... ¿Cómo hago? Por eso, ¿cómo actúa el derecho? Se cancela el contrato porque uno sabe... Bueno, uno, claro, las cuestiones pasan si en función de estos vicios podemos hablarlo. Esta sería llegar a esta conclusión. Bueno, pero está bien, entiendo que yo no quise esto, acá hay un elemento que no se tuvo en cuenta para darle validez a este acto jurídico, con lo cual llegar la consecuencia de la falta de esto, de la validez de estos actos, tiene que ver con lograr la nulidad. ¿Comprenden? Porque eso es la importancia de la prueba. Porque, bueno, uno te das cuenta que en vez de comprarte tal cosa, te compraste otro, o sea, no te quejaste hasta determinado momento. Bueno, hay montones de situaciones que hay que estar estableciendo y dependerá también de cada caso concreto. Pero, ¿qué queremos lograr nosotros en función de esto, de carecer de la voluntad? Lograr poder anular el acto. Eso es lo que nosotros como consecuencia queremos llegar a lograr. A ver, bien, acá tenemos un ejemplo. Mi padre se fue a una casa con la que le está viendo la novia. Sí. Va en compra de la casa, metido en el público, por supuesto, y él pensaba que la casa estaba en nombre de él, porque le firmó en la escritura. Ajá. En la escritura ahí lo pusieron como usufructuario. Ajá. El nombre de la novia Sí. como propietario y él como usufructuario. Claro, lo que pasa es que estamos ahí en muchas dificultades, porque estamos ante un acto público. Ustedes van a ver después que hay determinados actos jurídicos que necesitan una forma específica y estamos justamente en una de estas. ¿Por qué? Justamente para garantizar el conocimiento. Es obligación de los escribanos, por más larga que sea, leer íntegramente la escritura antes que la persona firme. ¿Cómo? Y si no entiende, Y explicarla. si no entiende, claro. Entonces, ¿cómo yo, después de haber firmado, puedo decir, yo no entendí
que yo nada más era el usufructuario. Bueno, es el instrumento público. Claro, es un instrumento público, claro, digamos. Más difícil. No, claro, tenemos que estar haciendo una redargución de falsedad y estar viendo si procede, no procede, claro, pero digamos que es muy complejo. Pero claro, pero no deja de ser una situación interesante porque claro, ¿cuál es el conocimiento medio que tienen las personas respecto? La verdad es que a una persona que demasiado no conoce de derecho, ir a una escribanía y escuchar la lectura íntegra, y la verdad es que por ahí se va a estar quedando sin entender montones de cosas. Bueno, podría... Porque las lecturas públicas son complejas, porque tienen demasiados términos. Podría sí haber tomado el reto de ir acompañado de alguien que lo aprendiera y que pudiera estarle, claro, asesorándolo. Pero bueno, sí, lamentablemente cayó en un error y de muy difícil subsanación, o sea, claro, y evidentemente hubo mala fe. Pero ella sí, de ella y no sabemos que el escribano no lo sabemos. Porque si un escribano está leyéndolo, está cumpliendo con su función. Y la otra parte está dando la aceptación. ¿Sí? Y claro. ¿Y cómo lo probamos? ¿Y cómo lo probamos? Una grabación de Claro. Sí. Pero la doctrina de la mala fe no se puede aplicar ahí. chicos, ustedes están iniciando el conocimiento de la carrera en lo que muchas cosas son posibles. Muchas cosas, ¿sí? Es muy importante la prueba. Esto que vos decís, bueno, está bárbaro, pero la doctrina de la mala fe. Siempre el tema puntual en derecho es cómo probamos, cómo probamos. Entonces, yo tengo elementos para probar la mala fe de una parte de otra, perfecto. Voy a poder estar haciendo, si no logrando, voy a poder estar logrando un resarcimiento. Pues, ¿entienden? Ustedes irán por el camino que donde vean que la justicia más les convenga para estar amparando al cliente que tengan, o si son jueces, bueno, tendrán que manejarse con las pruebas que han aportado las partes. Pero en derecho, todas las teorías está perfecto que ustedes las sepan. Pero lo importante siempre es la prueba. Por eso siempre creo que una de las materias principales que tiene la carrera de Derecho es la parte procesal. Entonces, en la parte procesal, cuando ustedes lo tengan que ver, vean a fondo, a conciencia, y lo que es prueba es una parte fundamental. En este caso, la intención se presume, cuando estamos en un acto voluntario se presume que hubo intención de estar haciendo lo que se hizo. Con lo cual, si alguien está alegando error o dolo, va a tener que estar a cargo de quien invoque la prueba de ello. ¿Comprenden? Así es. Bueno, y el otro elemento, después me Tapia, ¿no? Sí. Bien, bueno. ¿Y el otro elemento? Libertad. Lo podemos decir o lo definir como la posibilidad de elegir entre ejecutar o no ese acto. Sin coacción exterior. La posibilidad de elegir entre ejecutar o no ese acto sin coacción exterior. Los vicios que le afectan son dos. La fuerza y la intimidación.
La fuerza es obviamente el ser forzado por alguien a estar firmando ese contrato. Bueno, claro, digamos que más, ¿eh? Los términos son económicos. Sí. Sí, igualmente ahí lo que te digo, respecta a las teorías, ¿sí? Pero eso lo saben todos muy bien. Normalmente más, digamos, la fuerza que a uno lo están poniendo un arma en la cabeza para que firme, bueno, ahí obviamente estamos hablando, claro, estamos hablando de que no tiene libertad para estar haciendo ese acto. La intimidación es lo más común en tanto amenaza. Mirá que te va a pasar esto, ¿sí? Obviamente no tenemos estos elementos, este acto debería ser anulado. Y dijimos que había un elemento externo, demostrando que nos faltan los elementos que hacen al acto voluntario, que de ahora más chico un acto voluntario, ¿qué elementos tiene que tener? Discernimiento, intención y libertad, ¿sí? Y hay, dijimos, un elemento externo, que es el que vamos a ver ahora, que es la declaración de la voluntad. En el mismo artículo ustedes lo tienen. El 260 dice: el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Y el 262 empieza a hablar de esta manifestación. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Pueden ser tácitas o pueden ser expresas, ¿sí? ¿Y qué pasa con el silencio? ¿Lo vieron con el doctor? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el silencio? Cuando se muestra el prueba, como anda en silencio, no quiere decir que sea culpable o no, pero si me muestra una prueba y me muestra el silencio, soy culpable. Bueno. No, cuando la ley lo exige, Bien. la respuesta de la ley, la exige. Bien. Es así como lo dice, es esto. El silencio no es considerado manifestación de voluntad. El silencio no es ni sí ni no. El silencio es silencio. No le puedo atribuir al silencio una respuesta. Silencio es silencio. Ahora, hay determinadas situaciones en que se exige que una persona se expida respecto de algo. Y si en ese caso se establece que el silencio significa tal cosa, en ese caso el silencio sí va a tener consecuencias jurídicas. ¿Comprenden? Entonces lo dice bien el artículo. Excepto en los casos en que haya un deber de expedirse, que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Qué artículo es? El 263. Entonces, la regla general es que el silencio no es una forma de expresión de la voluntad. Bueno, con esto lo que hemos hecho es un repaso de la clase. Hagamos así, si yo vengo, bueno, no sé si el doctor estará recuperado, supongo que sí, para el próximo jueves,
Vamos a continuar con los error y el dolo como vicio, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con detenimiento. De todas maneras, bueno, claro, va a ser así. Si es que nos vemos, lo vamos a ver el próximo jueves. Y vamos a continuar con esto y vamos a ver los ejemplos acá. Si no, ya lo habrán visto con el doctor y para cuando nos veamos, a pesar de que estemos hablando de otra cosa, porque vamos a terminar con el tema de patrimonio, vamos a ver un poquito ejemplos de error que los películas dan, ¿sí? En algunos de los contratos. Porque nosotros recién nos vamos a ver, si no nos vemos el jueves que viene, nos vemos el jueves 24. Esperen que les tomo lista. 24. Claro. ¿Les pareció clara? Almada Claudio, Arteijo no vino, Matías Ayuso, tampoco, Paula Barbieri, Barbosa, Barreiro, no vino. Benítez, Jonathan. Cabrera, Sandra. César Calvo. Fernando Canduri. Fernando Canduri. Marcos Canduri. Daniela Carballo. Fátima Cardoso. Marcelo Cardoso. Matías Caruso, Sara Castaño, Chávez tampoco vino, ¿no? Marianela Consoli, Valentina, Tobías Cordera, Jonathan da Rosa, Karina, Yoleni Visla, bien. Iván Domínguez, Nadia Duarte, Andrea Herrovidar. Chicos, Espinosa. Esto me olvidó de apagarla.